Y sí, ya estamos grabando. Perfecto. Ok. Entonces, por el momento vamos a introducir el tema en sí de la expresión de proteínas recombinantes y las diversas aplicaciones que nosotros podríamos tener con esta área. Ok. Solo me dan un segundo que creo que entró alguien. Sí, listo. Ah, ok. Y no podemos hablar de la producción de proteínas recombinantes sin antes mencionar a la tecnología del ADN recombinante y a la ingeniería genética, ¿no? Ambas son, vamos a decirlo así, una probablemente podemos decir que es producto de la otra, es decir, nosotros gracias a la tecnología del ADN recombinante podemos aplicar la ingeniería genética, ¿no? Y si nos focamos en la tecnología del DNA recombinante, es una tecnología pues que de forma clásica nos ha permitido a través de enzimas, ¿no? Manipular secuencias de DNA, fragmentos de DNA, ¿no? Y poder insertarla en vehículos a los que nosotros conocemos como vectores recombinantes, para luego estos vehículos que cargan con el fragmento de DNA de interés a ser estudiado, pues estos vector recombinante, pues nosotros insertarlo dentro de una célula para poder producir, en este caso, una proteína recombinante, ¿no? Entonces, como bien dice aquí, ¿no? Se utilizan enzimas para cortar y unir. Esto es de una forma clásica de cómo trabaja la tecnología del DNA recombinante, ¿no? Y las secuencias ah, de DNA recombinados se pueden colocar en los vectores para ser transportados en una célula huésped donde la célula huésped pues puede multiplicarse, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en el caso de coli, la E. coli se va a dividir y por consecuencias esta E. coli también va a multiplicar, ¿no? El DNA de interés, ¿no? A través del vector, a través del plásmido. Y subsecuentemente, pues nosotros podemos aprovechar también la maquinaria celular, la maquinaria metabólica de la célula que nosotros hemos escogido como una célula de expresión, ¿no? Para poder producir la proteína recombinante, ¿cierto? Ah, probablemente esto ustedes ya lo han escuchado, ya lo conocen de algún punto de las clases de la carrera, ¿no? Pero la tecnología del ADN recombinante pues nos ha permitido a nosotros avanzar muchísimo en conocer rutas metabólicas, en conocer cómo funcionan las proteínas, en conocer la importancia de cada una de las proteínas dentro del metabolismo, en producir biocompuestos, en fin, una infinidad de cosas que la tecnología de la recombinante y la ingeniería genética pues nos ha permitido avanzar en el conocimiento de la vida básicamente, ¿no? Y tampoco podemos descartar pues que esto básicamente también se conoce a partir de conocer la estructura del DNA, saber cómo el DNA se replica y después de conocer toda la maquinaria metabólica relacionada tanto a la duplicación, transcripción y traducción del DNA, pues los científicos han cogido todo esto y lo han llevado al laboratorio para poder nosotros reproducir básicamente esto in vitro y aprovecharlo para ah, estas investigaciones y aplicaciones que tiene la tecnología del DNA recombinante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una proteína recombinante, estamos hablando de una proteína de un organismo X que puede ser sintetizada, ¿no? En un organismo Y, es decir, en un organismo diferente al organismo de origen de esta secuencia de DNA, ¿ok? O de este fragmento de DNA. Comúnmente, si es que queremos trabajar con proteína recombinante, estamos hablando de un gen que pueda producir una proteína, ¿cierto? Y las proteínas recombinantes pues van a tener la aplicación desde la investigación de la función in vivo de un gen específico hasta la producción a gran escala para estudios estructurales y descubrimiento de fármacos bioterapéuticos, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a producir una proteína recombinante gracias a que conocemos la parte básica, ¿no? Es decir, conocemos cómo es que a partir del DNA, ¿no? obtenemos
la secuencia de RNA mensajero a través de la transcripción y luego subsecuentemente a través de la traducción de este RNA mensajero, nosotros podemos producir una proteína, ¿cierto? Asimismo, conociendo cómo se produce todo eh, este metabolismo del DNA, tanto en eucariotas como en procariotas, pues nosotros podemos también aprovecharnos de esa información, como por ejemplo que en procariotas la transcripción y la traducción es un fenómeno casi simultáneo, ¿no? Y esto resulta ser llamativo para los científicos e investigadores poder aprovechar todo este conocimiento y traerlo al laboratorio y nosotros también producir una proteína recombinante con estas facilidades de que en sistemas procariotas, por ejemplo, nosotros podríamos tener una transcripción y una traducción pues casi simultánea, ¿cierto? Entonces, si nos estamos dando cuenta de cierta forma, cuando hablamos de una proteína recombinante, podríamos decir que estamos trabajando con una proteína transgénica, entre aspas, ¿no? Eh, en términos de la manipulación genética. ¿Ok? Estamos manipulando un segmento o un fragmento de DNA de un organismo X y utilizando la maquinaria metabólica de un organismo Y para poder producir la proteína que puede ser que puede ser expresa por este segmento o este fragmento de DNA. Ok, entonces, de una forma general, un esquema bastante simplificado, pero en general, aquí nosotros estamos observando cuál sería el flujo de trabajo para producir una proteína recombinante. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos un constructo, o lo que en biología molecular nosotros le llamamos un constructo, o lo que es el vector, ¿no? El vector que es el transportador de cierta forma de la secuencia de DNA que nosotros queremos estudiar. En este caso puede ser un plásmido bacteriano. ¿Ok? La mayoría de ejemplos o casi todo lo que yo voy a referirme a lo largo del curso es para sistemas de expresión en bacterias. ¿Ok? Entonces cuando yo hablo de plásmido, vamos a hablar de un plásmido bacteriano. ¿Ok? Cuando hablo de las células de expresión, estoy enfocándome básicamente a bacterias que nosotros vamos a utilizar para poder producir la proteína recombinante. ¿Ok? Entonces nosotros necesitamos de un vector, de un plásmido que cargue con el fragmento, con el segmento de DNA de interés, ¿ok? Luego insertar este vector dentro de una célula, dentro de una bacteria de coli, por ejemplo, ¿ok? Para eso utilizamos la transformación bacteriana. En la primera etapa nosotros estamos hablando sobre lo que se conoce como clonación de genes, que es insertar el fragmento de interés dentro de un vector, ¿ok? Luego estamos hablando de la transformación bacteriana en el cual se inserta este vector dentro de la bacteria. ¿Ok? Luego hablamos de la producción de la proteína recombinante dentro de esta bacteria. ¿No? Para eso pues cultivamos la bacteria con el plásmido de interés dentro de un medio de cultivo, con todos los componentes necesarios para iniciar la producción de la proteína recombinante. ¿Ok? Y luego, pues dependiendo de la estrategia de expresión que nosotros estamos utilizando, comúnmente nosotros utilizamos, por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajo, utilizamos la producción de proteínas endógenas, es decir, la proteína una vez que se produce, se mantiene dentro de la célula y es por eso que necesitamos la etapa de la lisis bacteriana para hacer una ruptura celular y las proteínas de interés que se han producido dentro de la bacteria se expulsen al medio de cultivo, ¿no? O al buffer de interés, ¿ok? Y una vez de que hemos realizado la lisis bacteriana, pues nosotros necesitamos separar todas las bacterias producto del metabolismo de la bacteria de las proteínas que nosotros queremos estudiar y para ello nosotros necesitamos lo que es la purificación de la proteína recombinante, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos que pues la secuencia o el flujo de ese trabajo aparentemente es algo bastante simple, ¿no? Inserto el fragmento de DNA dentro de un vector, inserto el vector que contiene el fragmento de interés dentro de una célula, dentro de una bacteria, hago un cultivo de la bacteria en medio de cultivo selectivo, después hago una lisis celular, una ruptura de la bacteria, para luego hacer la purificación de la proteína, ¿cierto? Bastante simple. Tenemos 5 etapas hasta obtener la proteína, o al menos hasta poder detectar que la proteína se ha expresado y tendremos la capacidad de poder separarla.
Sin embargo, cada uno de estos puntos pues puede tener sus propios desafíos, ¿no? Podemos realizar todo este proceso exitosamente en una semana o en 3 días, como lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Como puede ser un proceso bastante complicado, bastante demorado, que puede inclusive tomarnos meses hasta estandarizar protocolo en el cual obtenemos una proteína pura, ¿no? Entonces es una disciplina bastante interesante porque nosotros vamos a necesitar conocimiento en biología molecular para poder llegar a hacer la clonación de genes y conocimiento tanto en técnicas bioquímicas y microbiológicas, ¿no? Para la transformación y el cultivo celular y las bioquímicas para poder realizar la separación de la célula de interés, perdón, de la proteína de interés, de las proteínas que no nos interesa, que vienen de la maquinaria de la bacteria, ¿no? Y luego con las aplicaciones, ¿no?, que nosotros podemos tener ya con la proteína pura, pues nosotros podemos necesitar conocimiento en, en biofísica, conocimiento nuevamente en bioquímica para hacer una caracterización enzimática. Necesitamos conocimiento en biología estructural, conocimiento en un poco más en técnicas físicas específicas, en técnicas de microscopías, en fin, a lo que nosotros querramos. Entonces, nuevamente, ¿no? Aquí quizás queda un poco más claro todas las posibilidades o todas las diferentes áreas a las cuales yo me puedo dedicar una vez que tengo una proteína pura. Sin embargo, para esto necesito un background, o necesito un conocimiento en biología molecular, en microbiología y o en cultivo celular, le podemos decir, y en bioquímica, ¿no? Entonces es una disciplina que nos da bastante conocimiento, nos permite de cierta forma actuar en diversas áreas, ¿no? Por eso es algo que llama bastante la atención en términos de capacitación científica. Sin embargo, al mismo tiempo demanda también un gasto bastante alto, por ejemplo, para un laboratorio que quiere mantener este tipo de trabajos de investigación, ¿no? Ah, entonces, aquí nosotros tenemos el flujo del trabajo, ¿no? Y respecto a las células con las cuales nosotros podemos trabajar para la expresión de una proteína recombinante, pues nosotros podemos tener diversas células, diversos sistemas de expresión, como se conoce específicamente, ¿no? Sistemas de expresión. Un sistema de expresión se va a caracterizar, ¿por qué? Porque es una célula a la cual nosotros escogemos, ¿ok? Para poder producir esta proteína recombinante, ¿ok? Entonces existen diversos sistemas de expresión, como sistemas de expresión en células de mamíferos, en células de insecto, en levaduras, en bacterias. Últimamente están pudiéndose utilizar también algas para poder producir proteínas recombinantes y también la producción libre de células, sobre todo para proteínas que lograrían ser proteínas tóxicas para la sobrevivencia de las propias células independiente de la línea celular en la cual nosotros escogemos, ¿no? No podemos descartar aquí de que pues nosotros también podríamos utilizar, por ejemplo, plantas para poder producir una proteína recombinante o eh, mamíferos en sí, no solamente las células, sino utilizar, por ejemplo, cerdos o vacas como bioreactores para producción de una proteína, ¿no? Sin embargo, estas estrategias de purificación se han ido descartando a lo largo del tiempo y se han, pues, vamos a decir así, seleccionado básicamente los sistemas de expresión más utilizados como los que estamos observando en esta tabla, ¿no? Cada una cada uno de estos sistemas de expresión pues va a tener sus ventajas como va a tener sus desventajas o sus desafíos, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las, am, vamos a decir, uno de los principales desafíos en términos de producción de proteínas recombinantes y sobre todo de estudios de proteínas recombinantes que provienen de sistemas eucarióticos son las famosas modificaciones post-transduccionales, ¿no? ¿Algunos de ustedes recuerda que es una modificación post-transduccional? Una modificación post-traduccional sería post-traducción, ¿no? Y si recordamos
Metabolismo. El DNA, tenemos que el DNA se puede duplicar, ¿cierto? O se puede transcribir a una secuencia de RNA mensajero y luego del RNA mensajero, pues él se traduce, ¿no? Para producir una proteína. Entonces la modificación post-transduccional significaría que es un proceso que viene después de la traducción, es decir, después de la producción o de la síntesis de la proteína, ¿no? Estas modificaciones post-transduccionales, pues son cambios que se realizan en las proteínas y que son cambios de suma importancia para la propia función de la proteína, ¿no? Por ejemplo, tenemos las famosas glicosilaciones o fosforilaciones, por ejemplo, ¿no? En el cual, pues, algunos aminoácidos de la proteína, ya sea principalmente en la superficie de una proteína, pueden ser glicosilados, es decir, se les agrega algún azúcar, o pueden ser fosforilados, ¿no? Se les agrega un grupo fosfato, por ejemplo. Y estas condiciones pueden ser importantes para la para la función de la proteína, sobre todo cuando hablamos de señalización de proteínas, por ejemplo, ¿no? Una función señalizadora o efectora de una proteína, pues necesitarían tener o sufrir estas modificaciones post-transduccionales. Para una célula eucariótica es bastante simple realizar este proceso. ¿Okay? Sin embargo, una célula procariótica, una bacteria, no puede realizar esto porque su metabolismo no tiene la capacidad de hacer o de realizar estas modificaciones post-transduccional. Entonces, si es que yo quiero estudiar, por ejemplo, una proteína humana, y esta proteína humana sufre una modificación post-transduccional indispensable para su función, pues escoger como un sistema de expresión bacteriano, pues ahí nosotros ya tenemos un problema, ¿cierto? Porque el sistema bacteriano, ¿no? La bacteria, la E. coli que yo quiero utilizar para producir mi proteína recombinante, pues no va a realizar esta modificación. Y ahí yo ya estaría trabajando con una proteína que vamos a decir así, que no se acerca tanto in vitro a una condición in vivo, ¿no? Con esta modificación post-traduccional, ¿no? Ah, Sin embargo, en pleno 2022, pues esto que hace mucho tiempo era, vamos a decir, es un desafío bastante grande en el que inclusive algunas investigaciones se decían, bueno, no voy a estudiar la proteína post-transducción y me voy a quedar con la proteína tal cual, sin la glicosilación o sin la fosforilación, y la voy a producir en bacteria de cualquier forma porque me es más barato, siendo que modificaciones como glicosilaciones o fosforilaciones podían hacerse in vitro en laboratorio, ¿no? A través de reacciones químicas. Y de cierta forma se podía obtener. Sin embargo, actualmente hay líneas celulares, ¿no? Que ya han sido modificadas para que puedan realizar estas modificaciones simples, ¿ok? Como una fosforilación o una glicosilación. Actualmente ya existen líneas celulares bacterianas E. coli que podrían llegar a ser estas, no con una eficiencia tan alta como una célula perdón, eucariótica, ¿no? Pero existe la posibilidad. Si es que, por ejemplo, quisiéramos trabajar con un sistema que me permita a mí realizar esta modificación y que aún continúe siendo un sistema relativamente sencillo como el sistema bacteriano y de bajo costo, pues nosotros podemos ir a la producción de una proteína en levadura, perdón, ¿no? Un organismo eucariótico, también bastante simple comparado con bacterias, ¿no? Eh, de la producción en laboratorio, ¿no? El medio de cultivo y la propagación, etcétera, etcétera, el mantenimiento de las células, también es de bajo costo, ¿ok? Comparado con, por ejemplo, una célula de mamífero, ¿ok? Entonces, de cierta forma, uno elige el sistema de expresión dependiendo tanto de la capacidad de mantener en laboratorio un sistema de expresión específico, ¿ok? ¿Por qué? Porque el sistema de expresión con células de mamíferos demanda un laboratorio bastante específico en el que el control de cada uno de los parámetros es un control estricto para mantener el crecimiento correcto de las células de mamíferos, la propagación, los medios de cultivo son bastante específicos, no los podemos preparar mezclando los reactivos por separados, comúnmente se tienen que comprar ya listos los medios de cultivo
para células de mamífero. El control es bastante estricto. El ambiente en donde se trabaja tiene que ser demasiado, demasiado séptico, ¿no? Bastante limpio, ¿ok? Con todas las cámaras de flujo laminar funcionando como si sea al 100%. Es decir, es un sistema que demanda ah, un laboratorio pues muy sofisticado, ¿ok? Para trabajar con células de mamíferos. ¿Ok? Sin embargo, con las bacterias, pues nosotros ya tenemos de cierta forma un poco de libertad, porque nosotros, por ejemplo, podríamos preparar el medio de cultivo para la bacteria a partir de componentes, no sé, mezclando extracto de levadura, cloruro de sodio, entre otras cosas, ¿no? Ah, y la demanda del laboratorio no es tan exigente, entonces podríamos trabajar con un cierto grado de libertad. El cultivo bacteriano no es tan costoso comparado con células de mamífero, ¿no? Sin embargo, pues va a tener estas diferencias o dificultades de que no podríamos producir de cierta forma algunas proteínas de interés, ¿no? Ah, pero aún funciona, aún funciona bastante bien, ¿no? Entonces tenemos diversos sistemas de expresión a los cuales nosotros podríamos utilizar e implementar en un laboratorio para producir una proteína recombinante. ¿Ok? Entonces, tenemos que las proteínas recombinantes pueden ser utilizadas, ¿no? Tanto en estudios de ciencia básica como en estudios de ciencia aplicada. ¿Ok? Eh, el mayor el gran objetivo de utilizar las proteínas recombinantes en la ciencia básica, pues, es conocer la vida a un nivel molecular. ¿No? Nos permite a nosotros, a través de la producción de las proteínas recombinantes y del aislamiento de estas proteínas recombinantes, nos ha permitido a nosotros entender, como les había comentado, ¿no? A lo largo de los años, rutas metabólicas bastante complejas, nos ha permitido a nosotros, pues, descubrir las funciones de proteínas que aún no habían sido descubiertas de cierta forma, ¿no? Nos permite caracterizar la función de las proteínas a través de los ensayos bioquímicos, como a partir de su actividad enzimática. Asimismo nos permite a nosotros estudiar la estructura de las proteínas, que subsecuentemente esta información puede ser utilizada para la ciencia aplicada en la producción de fármacos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en términos de ciencia básica, pues la producción de proteínas recombinante es sumamente importante. Un ejemplo, vamos a decirle así, un ejemplo más mediático, un ejemplo que nosotros lo podemos ver, o la aplicación que la podemos nosotros encontrar recientemente es el uso de la producción de proteínas recombinantes en, en la pandemia, ¿no? Nosotros hemos podido eh, descifrar el genoma, ¿cierto?, del SARS-CoV-2 rápidamente, ¿no? Gracias también a las técnicas de secuenciamiento, ¿no? Sin embargo, si nosotros queríamos entender cómo funcionaba cada una de las proteínas de este virus, teníamos la opción de poder hacer cultivos celulares, ¿no? Del virus y estudiar el virus, el comportamiento del virus, que sí se ha hecho, ¿no? Sin embargo, este tipo de estrategia es, de cierta forma, bastante riesgoso, ¿ok? Ah, y por lo que les había comentado también, nosotros necesitaríamos estudiar el virus en cultivos celulares, en líneas celulares de mamíferos. No todos los laboratorios tienen la capacidad para poder trabajar de cierta forma con esto, pero la ventaja de poder eh, conocer en detalle la secuencia de nucleótidos de todo el genoma del SARS-CoV-2, pues que es lo que le permitió a los investigadores que trabajan en la línea de proteínas recombinantes, pues comenzar a tener interés apenas por los segmentos de DNA del genoma del SARS-CoV-2 que producían las proteínas
para la sobrevivencia del virus, como por ejemplo las proteínas que le permitían replicar, las proteínas que le permitían la entrada del virus a la célula, ¿no? Como la spike, eh, algunas enzimas utilizadas para el propio ensamblaje del virus, para el propio ensamblaje del genoma del virus, ¿no? Y la ventaja de las proteínas recombinantes es que aislando simplemente los fragmentos de los genomas que producían estas proteínas, se podía estudiar in vitro aisladamente cada una de estas proteínas sin la necesidad de tener al virus cultivado, ¿no? Entonces, en términos de seguridad, pues ya era bastante bueno utilizar esta estrategia de la producción de la proteína recombinante del virus en bacterias, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se hizo en bastantes laboratorios, inclusive aquí en el instituto, se utilizó ese abordaje para poder estudiar si no me equivoco, una de las transcriptasas que tenía el SARS-CoV-2. ¿Ok? Ah, entonces, gracias a esto, por ejemplo, se pudo resolver gracias a la producción de las proteínas recombinantes aisladas, como por ejemplo fragmentos de la proteína Spike o la propia proteína Spike completa, ¿no? Gracias a la producción de la proteína recombinante de la proteína Spike, se pudo eh, entender, por ejemplo, cuáles eran las regiones de interés de la proteína Spike que podían interactuar con su receptor, por el AC2 humano, ¿no? Resolviendo obviamente la estructura, ya sea por microscopía o ya sea por cristalografía de este complejo molecular. Pero este complejo molecular, para poder obtenerlo, ¿qué se hizo? Se produjo en las proteínas recombinantes. Gracias a esto salió pues mucha información respecto a cómo era el comportamiento del virus en términos de cuál era la proteína que le permitía al virus entrar, cómo era el sitio de reconocimiento, qué aminoácidos estaban involucrados en el reconocimiento del receptor AC2 humano. Se comenzó a entender cómo es que las mutaciones que sufría el virus en las diferentes variantes, ¿no? Le permitía al virus eh, huir, por ejemplo, del reconocimiento de los anticuerpos, o le permitía de cierta forma una mayor facilidad a la entrada del virus en la célula huésped, ¿no? Y todo esto, pues, gracias a que, nuevamente, a la producción de estas proteínas recombinantes y estudiándolas, ¿no? Aisladamente, ¿ok? Siendo un estudio un poco más seguro porque no necesitabas el cultivo de los virus, ¿cierto? Y luego, ¿no? Con este conocimiento que se genera en términos de ciencia básica, en términos de la producción de las proteínas recombinantes y todo lo que nos permite a nosotros entender en la bioquímica y la biología de las proteínas relacionadas a su función, pues nosotros podemos irnos a la ciencia aplicada, ¿no? Que el gran estandarte, por así decir, de las proteínas recombinantes en ciencia aplicada es la producción de los biocompuestos, ¿cierto? Nosotros podemos producir fármacos utilizando las proteínas recombinantes, nosotros podemos producir eh, anticuerpos utilizando las proteínas recombinantes, ¿no? Inclusive nosotros podemos producir biocompuestos como vitaminas, ¿no? Entre otras cosas, utilizando las proteínas recombinantes, ¿no? Ah, a ejemplo de esto, les puedo comentar algo que nosotros estamos comenzando a estudiar. Nosotros estamos comenzando a estudiar la ruta metabólica de la biosíntesis de la vitamina C, ¿no? En una planta del Amazonas, ¿no? El hecho de que sea una planta del Amazonas es bastante interesante, pues porque es una especie de nuestra región que nosotros podemos utilizar para poder estudiar la biosíntesis de vitamina C, ¿no? Sin embargo, como ciencia básica nos permite las proteínas recombinantes a nosotros entender cada una de las enzimas y cómo éstas funcionan, cómo éstas realizan cada una de sus reacciones enzimáticas en la ruta metabólica de la síntesis de vitamina C en plantas en general, porque todas van a compartir lo común de que es la síntesis de vitamina C en plantas, ¿cierto? Entonces lo que nosotros estamos estudiando son 6 enzimas de la ruta principal de vitamina C. Nosotros estamos estudiando una por una para poder comprender si es que, por ejemplo, a través de mutaciones
que nosotros le podríamos hacer a estas enzimas, nosotros podríamos transformarlas en superenzimas, ¿no? Y que luego esta ruta metabólica, ¿no? Cada uno de estos componentes la podríamos insertar, por ejemplo, en una levadura y con toda la ruta metabólica disponible dentro de una levadura, ¿no? Producir vitamina C de una forma biotecnológica a gran escala, si estaríamos ya hablando de una aplicación industrial, por ejemplo, en la cual nosotros biotecnológicamente estaríamos produciendo vitamina C a través de los bioreactores, ¿no? Esto ya estamos hablando de ciencia aplicada. Sin embargo, el conocer la bioquímica y la biología de cada uno de los componentes por separado, ¿no? Nosotros producimos las proteínas en bacteria, a pesar de que se trata de una planta, las producimos en una bacteria, las estudiamos, confirmamos de que tienen actividad estas proteínas, resolvemos las estructuras y luego nuestro objetivo es hacer una modificación, hacer mutaciones en las bacterias, en las enzimas, transformarlas en superenzimas para aumentar una posible producción biotecnológica de vitamina C, ¿no? Utilizando levaduras, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que las proteínas recombinantes, si bien es cierto, nos genera un gran conocimiento en términos de ciencia básica, también tienen una gran aplicación en la ciencia aplicada, ¿no? Si ustedes entran, por ejemplo, en webs como Sigma, Cytiva, que antes era la YE, en Thermo Fisher, por ejemplo, son grandes compañías que ellos te venden, por ejemplo, vamos a llamarle una mini planta de producción a gran escala de proteínas recombinantes con el objetivo de obtener biocompuestos, obtener anticuerpos o, bueno, producir lo que uno desee, ¿no? Y todo está basado en la producción de una proteína recombinante, ¿no? Crecimiento a gran escala de una línea celular con un vector de interés y luego la producción de esta proteína o de este biocompuesto. ¿Ok? En la parte práctica que nosotros vamos a tener la semana que viene, eh, yo voy a llevar un plásmido que contiene un gen que produce una proteína de esta ruta metabólica de la síntesis de vitamina C, ¿no? Es una enzima bastante interesante porque tiene ligado un compuesto llamado FAT, un cofactor FAT, lo que le permite a la proteína es cuando se concentra ser amarilla. Entonces va a ser bien bonito poder observar la proteína, ¿no? Y si da tiempo, eh, hacer algunas otras cosas con esta proteína. ¿Ok? Entonces, bueno, esto de cierta forma ya les he venido explicando y ya les iba hablando, ¿no? En el que pues las proteínas recombinantes tienen aplicaciones terapéuticas, ¿no? Nosotros podemos producir anticuerpos o podemos producir proteínas específicas relacionadas para terapias, ¿no? Proteínas recombinantes para terapias. La propia insulina, por ejemplo, ahora se puede producir recombinantemente, ¿no? También podemos producir vacunas a través de las proteínas, a través de la producción de proteínas recombinantes. También se usa para estudios estructurales, ¿no? Entender la estructura y la función de las proteínas a través de la resolución de la estructura es una ciencia bastante importante que nos ha permitido a nosotros entrar en la síntesis de nuevos fármacos, eh, en, eh, entre otras cosas, ¿no? La producción industrial de enzimas, que es lo que les había comentado, ¿no? Aquí, por ejemplo, está llamando bastante la atención el comenzar a estudiar proteínas que degradan plástico, por ejemplo, ¿no? Eso vemos que la producción de plástico aumenta, perdón, el uso de los plásticos y de los biopolímeros en general, ¿no? Relacionados al plástico, han aumentado bastante, ¿no? Y esto también está relacionado con un aumento en la contaminación de plástico a nivel mundial. Y pues varios laboratorios han visto este problema, en este problema una oportunidad sobre todo de aplicación a la industria, ¿no? Porque también
como existe plástico, pues también se ha descubierto proteínas que pueden degradar el plástico en polímeros más pequeños y luego otras proteínas que cogen estos polímeros y los van degradando cada vez más, ¿cierto? Entonces, identificar proteínas potenciales con capacidad de petasas, ¿no? De degradar el PET, es de interés porque luego nosotros podríamos producir estas proteínas en escala industrial para poder utilizarlas como un contra la contaminación de estos plásticos porque los podríamos degradar a los plásticos y probablemente aprovechar los eh, los em, los productos menores, ¿no? De estos biopolímeros para poder producir de cierta forma plástico y tener un plástico, vamos a decirle así, renovable, ¿no? Es decir, ya no hay una nueva, pero ya no hay un acúmulo, sino que simplemente estamos cerrando un ciclo a través de estas enzimas, ¿no? Al mismo tiempo, pues nos permite a nosotros la producción de proteínas recombinantes en la parte de ciencia básica, entender, por ejemplo, proteínas como las proteínas se pueden ligar a DNA, cómo funciona en sí los anticuerpos al reconocer una proteína específica, ah, y también podemos utilizar la producción de proteínas recombinantes para poder realizar un estudio más bioquímico de actividad enzimática, entre otras cosas. Ok, preguntas, dudas, reclamos, quejas, hasta aquí. Como les digo, si tienen dudas o preguntas, yo bastante feliz de poder conversar. Esta es apenas una introducción al curso, ¿ok? Mostrando de una forma general eh, sobre todo esto de aquí, que es lo que nosotros vamos a tocar, inclusive en la propia parte práctica, desde aquí, ¿no? No vamos a hacer la parte de la clonación de genes en la parte práctica, pues porque nos llevaría bastante tiempo y no tenemos los recursos, infelizmente, como para poder hacer esto. Pero en laboratorio nosotros sí vamos a hacer la transformación bacteriana, vamos a hacer el cultivo de las bacterias para poder producir la lisis de las bacterias y luego poder nosotros hacer una etapa de purificación que se conoce como la purificación por afinidad de las proteínas y a través de una electroforesis nosotros puedes confirmar de que la proteína está ahí, ¿no? Voy a llevar proteína pura también para ver, no sé, junto con un poco de sustrato para, no sé, Pedro, si luego podemos conversar esto y hacer un ensayo de utilizando el espectrofotómetro simplemente para confirmar de que la proteína es activa o no es activa, ¿no? Un ensayo para que los chicos también vean. Ah, y, y eso, ¿no? Vemos como nuevamente la gran posibilidad o las grandes opciones que nosotros tenemos al utilizar las proteínas recombinantes. Am, y pues, eh, como trae la propuesta del curso, lo que nosotros queremos, más que hacer un curso bastante tedioso en términos de demasiados conceptos, pues lo que nosotros queremos hacer es transmitir la información am, en base a la experiencia, ¿no? Primero, en base a mi experiencia, en la cual yo les voy a traer conceptos que creo yo son puntuales o específicos para que ustedes puedan sembrar ese interés respecto a la clonación de genes, a la transformación, a la producción y a la purificación de proteínas recombinantes, ¿no? Creo que esa estrategia es bastante importante porque luego ustedes con ese bichito, con ese interés, pues uno comienza a buscar más literatura y a interesarse un poco más respecto, respecto a estos temas, ¿no? Eh, no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Sí, César. Diego, en un momento de tu exposición hablaste sobre la expresión de las proteínas de manera endógena y exógena. Sí. Dime, ¿hay alguna diferencia o algún inconveniente o beneficio de que se exprese de una manera u otra? Ah, sí, hay una diferencia. Cuando se trata de endógena, significa que la producción de la proteína
se va a mantener dentro de la célula, ¿no? La exógena quiere decir que la proteína va a ser expulsada de la célula. La ventaja que tienes, por ejemplo, de una producción de proteínas que es, eh, que se expulsa de la célula es que no, obviamente no vas a necesitar hacer una lisis y por consecuencia no vas a tener todos los contaminantes. Refiriéndome a contaminantes, serían todas las proteínas de la célula, ¿no? Que se han utilizado para producir tu proteína de interés, ¿no? Sin embargo, la desventaja es que tendríamos que separar o aislar la proteína del medio de cultivo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de un laboratorio que quiere producir proteína para caracterización, para estudios, o un laboratorio que se encarga de una producción industrial de una proteína, pues el desafío es pasar toda la cantidad del medio de cultivo, que por ejemplo puede variar de 1 litro hasta hasta cientos de litros, en una columna cromatográfica, en una columna de separación. Entonces, de cierta forma, ese es ya un desafío relacionado a la estrategia de producción de proteínas endógenas, ¿no? Porque ahí vas a tener que escalar la cantidad de resina que vas a utilizar, el tamaño de la columna, el tiempo de purificación, ¿no? Y puede ser también que tenemos que tener en cuenta que al momento de que la proteína es expulsada al medio de cultivo, no tenemos una garantía de que la proteína pues se va a mantener estable dentro del medio de cultivo, porque eh, no tenemos un control tan específico en un medio de cultivo como en un buffer, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros producimos la proteína de forma endógena, nosotros separamos las células del medio de cultivo. El medio de cultivo se descarta a través de centrifugación. Y las células, al momento de hacer la ruptura, las células se rompen y las proteínas se reciben en buffer, ¿no? Un buffer sabemos que es un agente tamponante que nos va a ayudar a mantener en un pH específico y en unas concentraciones de sales también específicas en las cuales nosotros podemos ajustar estos buffers de lisis para las condiciones óptimas para la estabilidad de la proteína. Entonces, cada una va a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Podríamos decir que la principal ventaja de la producción endógena es que no vamos a necesitar separarlas de todas las proteínas de la bacteria, ¿no? Sin embargo, la desventaja de la endógena es que ahora necesitamos pensar en cómo inyectar esa gran cantidad de medio de cultivo en la estrategia de separación, ¿no? ¿Qué diferencia o qué beneficio habría entre utilizar el modelo de replicación con bacteria de un hongo, ¿no? O sea, un ejemplo hipotético, ¿por qué se utilizó para expresar la insulina en el modelo de Escherichia coli y no en el de un hongo? Ah, sí. Em, Primero, nosotros tenemos que la ventaja de las levaduras, ¿no? Con respecto a las proteínas de bacteria es las posibles modificaciones post-transduccionales, ¿no? Y ahí digo la ventaja sobre las bacterias es porque de cierta forma los dos son cultivos fáciles de manejar. El laboratorio no necesita ser un laboratorio sumamente sofisticado, ¿no? Podemos trabajar en los mismos equipos, eh, con condiciones bastante similares. La ventaja de las levaduras sobre las bacterias va a ser estas modificaciones post-transduccionales, ¿no? Asimismo, nosotros dependiendo del tipo de estrategia de expresión, nosotros podemos optar por agentes inductores que resultarían ser un poco más, vamos a decirle así, baratos para la producción en larga escala de proteínas recombinantes en bacterias que en levadura, ¿no? Entonces, a veces un agente inductor, o refiriéndome a un agente inductor, me refiero a que una vez que el plásmido que contiene el gen de interés entra en la bacteria, la proteína no se comienza a producir automáticamente que el plásmido entra en la bacteria. Para producir la proteína recombinante se necesita de una señal.
y el tipo de señal que elijas pues va a estar relacionado tanto al tipo de bacteria que vas a utilizar o al sistema de expresión en sí, como al propio plásmido que tú estás utilizando. ¿Ok? Luego vamos a ver específicamente por qué es que el plásmido la elección del plásmido de cierta forma ya direcciona la estrategia o el tipo de señal que nosotros vamos a utilizar para la producción de la proteína, ¿no? A veces esta señal, que es un compuesto, ¿no? Externo, y que se le agrega al medio de cultivo al momento en el que uno quiere inducir la producción de la proteína, esta señal pues puede ser barata, puede ser cara, dependiendo del tipo de sistema de expresión, perdón, del sistema de inducción que uno escoja, ¿no? Y en ese caso, eh, si no me equivoco, hay algunos sistemas de levadura, pues, que nosotros podemos inducirlas con, creo que si no me equivoco, es metanol o algo así, que resulta ser mucho más barato que un IPTG, por ejemplo, que es un análogo a lactosa, en el que un frasquito pequeñito pues te cuesta 5.000, perdón, $3.000, una cosa así, ¿no? Y viene una cosa bastante pequeña, ¿no? Pero para mí la gran ventaja del sistema en levadura es eh, las potenciales modificaciones posttransduccionales. A veces resulta ser un poco más fácil también trabajar con producción de proteínas endógenas, o sea, que expulse la proteína en los sistemas de levaduras sobre los sistemas de bacterias, ¿no? Ah, otra cosa que podemos resaltar a esto es eh, las chaperonas que pueden tener el sistema bacteriano contra el sistema de levadura, ¿no? Al tratarse de una proteína eucariótica, pues el sistema de levadura pues puede tener esta maquinaria de folding, ¿no? De chaperonas un poco más adaptada a la producción de proteínas eucarióticas, ¿no? Sabemos que las chaperonas son proteínas que auxilian en el plegamiento de las proteínas, ¿no? Y al ser un sistema eucariótico, las etapas de transcripción y traducción son etapas independientes, no son simultáneas como en una procariota, ¿no? Al ser simultáneas en una procariota, puede ser el caso de que debido a la velocidad de producción, a las chaperonas no les dan un tiempo suficiente como para auxiliar en el plegamiento, el folding de las proteínas. Sin embargo, en levaduras, ya siendo un sistema simple, entre comillas, de eucariótico de expresión, le va a dar el tiempo de producir el ARN mensajero y luego la traducción, y las chaperonas pues también van a trabajar de una forma más eficiente. Y obviamente van a haber chaperonas en la levadura que bacteria no tiene, ¿no? Ah, ok, Diego, gracias. Yo creo, Diego, que les puedes explicar la modalidad en adelante. O sea, en adelante, Diego les va a proporcionar los links Ah, con que sí, van a ingresar a las siguientes clases y tal vez se les deje por el chat perdón, del Meet ok. o o también también se les va a enviar a su WhatsApp, ¿no? Porque yo tengo el WhatsApp de ustedes, se les puede enviar. Ah, ok. Pero lo ideal es que estén atentos al chat porque Diego, cuando termine de conversar con ustedes, les va a dar los links para continuar, ¿no? Para continuar. Ok. Hola, buenos días. Disculpen hace un momento, sino que tenía problemas con el audio y no pude. Ya lo he cambiado. Quería, a la hora de explicar, mencioné de que cada sistema es especializado para alguna proteína, pero ¿hay algún tipo de proteínas o grupo de proteínas que, por ejemplo, hayan tenido problemas con todos los sistemas y que hasta ahora se siga buscando algún sistema apropiado para ellos, para ese grupo en específico? Sí. Eh, Independiente del sistema, trabajar con proteínas de membrana, por ejemplo, el modelo proteínas de membrana es sumamente complicado. ¿Ok? Si hablamos de un ejemplo que dé problemas en todos, sin embargo, a través de constante trabajo en el sentido de mejorar tu protocolo tanto de producción como de purificación de proteína, el sistema para mí, que es vamos a decir, el terrible, el más difícil de trabajar, son proteínas de membrana. Independiente del sistema de expresión que tú utilices, dices, no me funcionó en bacterias, pues me voy a levadura o me voy a hacerlo en mamíferos. Igual da problemas. En este caso no es
está tan relacionado al propio sistema de expresión, sino está relacionado más a la naturaleza intrínseca de la proteína, de una proteína de membrana. Debido a que la proteína se encuentra, estoy hablando de una proteína transmembrana, se encuentra en una membrana biológica, sabemos que la región intermembrana, ¿no? Sabemos que las membranas son bicapas lipídicas. Dentro de la membrana es una región hidrofóbica. Por consecuencia, la proteína se tiene que adaptar a ese ambiente y esa región es hidrofóbica. Ah, y casi todos estos sistemas de expresión, como nosotros estamos observando, sea una expresión endógena como una expresión eh, exógena, reciben a la proteína en un medio acuoso. Entonces, una proteína que tenga grandes regiones hidrofóbicas, pues en una solución tiende a precipitar, a desnaturalizarse, a perder su estructura y por consecuencia a perder su función. Y trabajar con estas condiciones o con este tipo de proteínas desestructuradas, pues no nos conviene porque no vamos a entender o vamos a inferir eh, o vamos a llegar a conclusiones incorrectas respecto a la función y estructura de una proteína, ¿no? Am, entonces, trabajar con proteínas de membrana, en este caso, pues resulta ser un desafío en cualquier sistema, ¿no? Otra cosa es las proteínas intrínsecamente desordenadas, que trabajar en sistemas de expresión recombinante, pues va a ser un dolor de cabeza debido a la gran flexibilidad que tienen estas proteínas, porque pues, como el propio nombre lo dice, intrínsecamente desordenadas, pues no están relacionadas o no o en su estructura no se mantienen fijas a un elemento de estructura secundaria específico como hélice alfa o aguja beta, por ejemplo. Entonces, esto para términos de solubilidad también es un problema, ¿no? Entonces, a veces querer trabajar con proteínas recombinantes puede ser un desafío independiente del sistema de expresión, ¿no? Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que estamos aislando a la proteína de su ambiente natural para trabajarla in vitro, a pesar de que utilicemos, por ejemplo, una célula de mamífero, una célula de levadura, de insecto o de una bacteria, ¿no? Recordando que el objetivo de la producción recombinante de una proteína es mantener una sobreexpresión de la proteína, ¿no? En condiciones naturales, una proteína, vamos a decir que se produce en una concentración X. La producción recombinante tiene como uno de los principales objetivos aumentar esa producción para estudiarla o para utilizarla como un potencial compuesto en la industria, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta de que dentro de la célula pues va a haber una acumulación bastante grande de esta molécula y puedes llevar a dos cosas, a que la proteína en grandes cantidades se vuelva un componente tóxico para la célula termina muriendo y por consecuencia arrastra tu proteína a esta muerte, ¿no? O de que la cantidad de las proteínas recombinantes dentro de la célula es tan alta que entre ellas mismas comienzan a formar algo que se conoce como agregados, a interacciones inespecíficas, agregación de la proteína, y esto también puede llevar a una desestructuración de la misma, ¿no? Es decir, proteínas que no aguantan altas concentraciones, entonces uno tiene que regular, por así decir, el volumen de la célula y de tu sistema de expresión para intentar producir la proteína en una cantidad suficiente para poder estudiarlo, aprovecharla, pero que no sea tanta como para poder llegar a esta eh, producción desestructurada de la proteína, que en esta área se conoce ya sea como agregados proteicos o cuerpos de inclusión. Muchas gracias. Ok, gracias Ricardo. Ah, no sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta. Recuerden que, bueno, vamos a tener todavía dos días más, ¿no?
para hablar sobre esto, así es que me imagino que van a surgir otras preguntas en esos momentos y siéntanse libres de preguntar. Y también vamos a tener la otra semana en la cual pues vamos a probablemente reforzar con la práctica lo que vamos a ir conversando en las partes teóricas, ¿no? Como Pedro les había comentado, yo les voy a estar dejando el link de las próximas... eh, aquí, por ejemplo, les estoy dejando el link en el chat ahora para la próxima reunión, que es a las 11 horas, en donde ya vamos a hablar específicamente sobre la parte de clonación de genes, ¿ok? Entonces, probablemente me imagino que vamos a tener bastante eh, que conversar, ¿ok? Y, y bueno, sería eso, ¿no?